conocimiento y ahora vamos a hacer transferencia del desconocimiento, ¿eh? Eso significa que esto no es fruto de una investigación ni nada, esto es fruto de que hablé con Juan Antonio no sé por qué, se lo cuenta a Carlos me llama y me suelta el marrón de decirme, oye Manolo, ¿por qué no cuenta esto a la gente? Considerando que somos una familia, John, una familia aquí, donde hay tíos, sobrinos y primos, en el mal sentido de la palabra, pues dije, bueno, venga, vamos. Entonces, esto simplemente, yo lo que voy a hacer es una mala copia de una conferencia que dio un profesor en el Instituto San Telmo, que se llama Bartolomé, que a mí eso me afectó mucho, porque estábamos trabajando en el seno del Consejo de Administración en una serie de cosas, y me pareció que eran muy interesantes, y yo les di un enfoque distinto que luego, como público objetivo, hicimos una reunión de mecánicos y les di este tocho a los mecánicos y los tíos salieron súper entusiasmados. Entonces yo creo que por eso Juan Antonio dice, si a los mecánicos salieron entusiasmados, vamos a poner esto en valor para ver si realmente esto es así o no es así, ¿no? La segunda cosa es que no es nada académico, y probablemente si hubiera aquí gente, que las hay, pero con mala fe, me pegarían una paliza cuando saliera por allí o directamente aquí, con lo cual, por eso es que esto es hablar sobre el desconocimiento, ¿vale? Es sobre el patrimonio, ¿vale? En lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo en la conferencia esa. Y patrimonio, dice el Código Civil, que además, según tengo aquí, es de 1863-64, tiene narices, es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tiene una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos. Y después en otro artículo dice, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Bueno, pues esto es lo único real y teórico que hay aquí. Yo cuando asistía a la conferencia se hablaba de que había una crisis, El dibujito este lo he pintado antes para que no perdamos tiempo pintando dibujitos, porque es mucho más rápido hacerlo así, ¿no? Y la crisis, todo el mundo habla, y todo el mundo no son los propietarios de los negocios, sino el chaval que está limpiando una máquina, o en mi caso el chaval que está transportando una carretilla. Cuando hay una crisis, cuando se habla de crisis, la gente le entra miedo, pero no le entra miedo porque haya crisis, sino le entra miedo, porque puede perder una serie de cosas. Esa serie de cosas es lo que yo digo que es realmente el patrimonio, tanto de la persona como de la empresa. Entonces, podríamos hacerlo aquí extensivo, ¿qué es el patrimonio? Pero como me has dado aquí los minutos así de relleno, vamos a hacerlo más... Eso se me había olvidado pintarlo, ¿vale? Esto es una bombilla, esto es dinero, esto es un negocio y estos son las personas. Yo digo que los bienes que tiene, que se valoran en una empresa, lo que cuando digo, ¿qué puedo perder? Porque de hecho el artículo dice que se refiere a una persona, no se refiere a nada. ¿Qué puedo perder? A nivel de persona, la gente dice, yo creo una empresa, y yo lo ha dicho aquí, porque los accionistas probablemente estén pensando en sus hijos, en su futuro, ¿no? ¿Qué temo con la crisis? Que mis hijos no puedan vivir el chollo que yo le he creado, o que mi futuro se vea entristecido, ¿no? Vamos a poner familia y futuro. Hay otras personas que dicen, ¿qué es lo que trato de conseguir aquí? ¿Cuál es mi patrimonio? Pues mi patrimonio es simplemente mi tiempo libre, o sea, que yo sea gerente de la empresa, y si encima soy poco trabajador, pues me permite, yo tengo un amigo
que él creó la empresa, y esto es auténtico, para poder jugar al mus todos los días de 5 a 6. Es que esto es auténtico, y el tío presume de que tiene y que se va a jugar de 5 a 6, luego a las 9 está trabajando, pero mi tiempo, esto podríamos decir el confort, ¿vale? Esto hay que saber hasta qué punto eso te produce un riesgo. Y hay un tercer aspecto que también está dentro de la persona, y es: yo, por tener una empresa o por trabajar en una empresa, la gente dice, allí va Mario Conde. Cuando Mario Conde, me acuerdo cuando en la universidad tuvo que venir la policía porque venía a dar una conferencia a Mario Conde y se puso aquello empetado de gente. Con lo cual, otra cosa es mi estatus. Estas tres cosas son patrimonio que uno puede considerar más o menos. Hay alguna gente que a lo mejor decimos, a mí me importa un pepino mi estatus, pero que haya gente que eso le importa muchísimo, tanto a nivel de empresa, como a nivel de propietario, como a nivel del tío que está barriendo la calle, ¿no? A nivel de negocio hay otros 4 conceptos que me parece que forman parte del patrimonio. Uno son los clientes, pero no en el aspecto bonito de los clientes es el mejor, o los empleados, sino en el concepto de que yo como gerente de la sociedad entiendo que mi patrimonio es la relación que yo tengo con mis empleados y que mis empleados crezcan y que me sienta querido en la empresa, mis compañeros, y los clientes igual. Hay gente que es que su vida es la empresa porque sus únicos amigos son los clientes, que si el tío se hunde en la empresa es que pierde los amigos. No sé si me explico, porque ya digo que estos son simplemente consideraciones. Otra cosa es el beneficio. Si yo no tengo empresa, no tengo beneficio, con lo cual no puedo gastar. Y por último es el reconocimiento. Las relaciones. Hay borrador, ¿verdad? Pero no me ha dado la sensación de que esto se borre. Hay borrador. No, es un bolígrafo que no pinta aquí, que sí pinta pero no se borra. Relaciones. Las relaciones es que si yo pierdo la empresa, a lo mejor a mí no me permite relacionarme con Gonzalo Orejas, porque yo no vendría aquí como nada. Supongo que si se hundiera mi empresa me dejaríais venir por lo menos aquí, aunque sea a saludar, pero que eso forma parte del patrimonio, ¿no? Con lo cual, si yo pierdo la empresa, puedo perder mi familia, mi tiempo, mi estatus, mis clientes, mis empleados, mis beneficios, mis relaciones y los bienes. Estos serían los bienes. Y los bienes, pues los hay materiales, que son las naves y todas esas cosas, o el dinero, ¿vale? Pero también los hay inmateriales, que para mí son 2 fundamentalmente: las creencias y la ilusión. Decían todos los mecánicos, ¡sí, sí! Cuando pierdo la ilusión cierro el negocio. Es que cuando la empresa cierra pierdo mi ilusión, que es gran parte del patrimonio que yo tengo. Bueno, pues todas estas cosas son conceptos que realmente cuando uno mira una cuenta de un balance, nada más que ve aquí un poquito, aquí no, aquí todo. Sí, se ve aquí todo. Y aquí se ve un poquito, sí, la uña del pie porque está señalando el tío que tengo de gastos de personal no sé qué, pero no te dice cuántos trabajadores tengo ni nada. Y de cliente, la triste cifra de lo que me compra y lo que me debe. Cuando uno valora una empresa,
el fondo de comercio. Bueno, pues esto es un poco lo que estábamos, lo que yo veía, lo que Bartolo hablaba y lo que a mi familia le estamos diciendo en el seno del Consejo de Administración. Oye, que hay que considerar todas esas cosas. Y hay que considerar... ¿A qué creencias te refieres? Pues mira, si yo tengo una visión humana de las personas y quiero desarrollar un concepto más en relación con un sentido cristiano de la vida, es lo mismo, es distinto que si yo lo que hago es decir, mira, yo lo que me importa es el beneficio y puro y duro. Entonces, en la reunión que tuve con mecánicos, cuando terminé toda la exposición me dice uno, ¿y cuáles son tus... ¿Y cuál es tu patrimonio? ¿Y cuál es tu patrimonio? La verdad es que me dejo ahí un poco empantanado. Bueno, cuando el rey de la decisión se convierte cada una de estas cosas o una de estas cosas, estamos entrando en barrena. Ya directamente vamos camino de crear un problema a medio o corto plazo. Por eso todas estas cosas tienen que ser gobernadas y no ser gobernadas por ellas. Cuando lo que gobierna mi decisión es que mis hijos tienen que quedarse en la empresa, ya estamos creando un problema de largo plazo. Si es que no quiero perder a mis clientes porque si no, entonces ya empiezo a ceder en todo lo que me piden y todas las cosas, ¿no? Voy rápido, voy lento, no me refiero a que os esté enterando, sino a Carlos, que es el que marca el tiempo. Aquí lo que hay que hacer entonces, sabiendo que tengo que gobernar estas cosas, lo que hay que hacer es reducir el miedo y por lo tanto el riesgo. ¿Cómo se reduce el miedo? El miedo, yo creo que se reduce de tres formas. El miedo a perder, el riesgo a perder, porque esto realmente es un riesgo, ¿no? He puesto miedo, pero podemos poner el riesgo, ¿no? El riesgo a perder esas cosas, ¿cómo las disminuyo? Pues yo creo que hay tres conceptos importantísimos. El primero es, ¿para qué se creó la empresa? Porque algunas veces nos entran unos miedos de que va a pasar no sé qué, porque es que hemos metido un concepto aquí que no está, el para qué. El segundo es dónde estaba y dónde estoy, porque algunas veces es que queremos meter una prisa al sistema que no nos lo permite. Y por último, que me parece interesantísimo, es priorizar. Priorizar significa, de todas estas cosas que están aquí, ¿cuáles son? Esto es un concepto que es personal y a nivel de dirección. De todos estos conceptos que hay aquí, ¿cuáles son las que le importa a los accionistas de la empresa? Y para eso los accionistas tienen que ponerlo encima de la mesa. Y eso es fundamental. Pero es que a nivel de equipo, cada equipo, cada área, tiene también su patrimonio. Y también hay que saber que a por todas no se puede ir. Y que hay algunas que te van a perjudicar a otras. Por lo tanto hay que priorizar. Y fruto de esta priorización, si nos vamos a estos tres conceptos, está lo que cuando se crea la empresa, existe una cultura, que es la cultura de la empresa. Yo cuando entré a trabajar en Jiménez Maña me sorprendió mucho porque yo llegué allí y dije, joder, el ambiente que hay aquí, yo no quería trabajar con mi padre ni de casualidad, pero cuando empecé a trabajar, dije, pero si este es el ambiente que a mí me gusta de toda la vida, claro, es que mi padre hacía lo mismo como padre que como empresario, entonces yo estaba allí como un cochino en un charco, ¿no? Estaba allí diciendo, joder, si aquí las virtudes que se viven son las mismas que a mí me gustan. Bueno, esa cultura se transforma muchas veces en la misión, y esa misión se transforma en
en una motivación trascendente, y esa motivación trascendente se transforma en la unidad. Pero es que en esta parte de aquí también tenemos que trabajar, porque esa cultura se tiene que transformar en una estrategia y se tiene que transformar en una estructura. Cuando yo hablo de estructura, no me estoy refiriendo a una estructura directiva, me estoy refiriendo a una estructura de bienes, de esto, cómo lo voy a defender, que era en concreto lo que Carlos me había pedido que hablara. Si nosotros tenemos las Torres Gemelas y tiramos un cohete contra las Torres Gemelas o un avión, se caen las Torres Gemelas. Pero si nosotros, las mismas personas las tuviéramos en pisos, no, sino en casitas de una planta, ¿cuántos aviones habrían que haber tirado? Porque yo no sé cuánta gente vivía en las Torres, bueno, estaban en las Torres Gemelas, pero mogollón, mogollón, llámese muchísima gente. Pues sería un mogollón de casas. ¿Cuántos aviones había que haber tirado? Entonces, si nosotros logramos estructurar nuestra empresa de forma que defendamos las cosas que queremos defender, a mí me importa muchísimo mi futuro y mi familia, pues entonces monte usted la empresa de forma que el patrimonio esté separado de eso, monte empresas distintas, que no se mezclen unas con las otras, o sea que hay que montar la estructura social de la empresa conforme a esa priorización que hemos hecho, que es lo que a nosotros nos importa realmente. Y una estructura bien hecha, junto con una organización, también te crea la unidad. Lo que no se puede hacer es hacer esto muy bien y esto hacerlo muy mal, porque si esto está hecho muy mal, al final resulta que hemos metido, queríamos hacer eso que he dicho de la familia y resulta que hemos puesto garantizando todas las operaciones, los bienes del patrimonio familiar, y mañana tenemos cualquier problema, ejecutan y ya la familia está diciendo, ¡ah! Y nuestras casas y nuestras cosas. Por eso es tan importante eso. Todo esto es, o sea, me decís, no estoy de acuerdo con esto, y estoy de acuerdo con vosotros porque esto no es puro fruto de investigación, esto es, por eso es desinformación. Bueno, pues eso es lo que yo, y lo que decía Carlos en el título, eso es gobernar según mi concepto desde el patrimonio. Y todas esas cosas es lo que tiene que aparecer de alguna forma en la visión y en la misión, todos estos conceptos que estoy hablando yo aquí, ¿no? Tenemos en la empresa un entorno, el entorno lo he puesto así, ¿vale? El entorno normalmente se anticipa a nosotros. Anticipación. Porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros en esas cosas, con lo cual el entorno siempre se está anticipando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Adaptar a la empresa para actuar en ese entorno. O sea, nosotros sabemos lo que está pasando, lo modificamos y actuamos en ese entorno. En este actuar y en este adaptarse ya es lo que para mí sería el cuadro de mando de la misión. El cuadro de mando de la misión, que he puesto 3 patas. Según el profesor Bartolomé Alarcón, las 3 patas son otras 3 patas, pero yo digo las mías, no las de Bartolo. Bartolo dice que existe la visión del beneficio, es decir, esta operación cuánto beneficio me deja y ya está, que eso dice que es lo que marca el ritmo, y yo creo que en el cuadro de mando de la misión, en el cuadro de trabajo individual o en el cuadro de trabajo del área, esto viene marcado por los indicadores. Los indicadores, ¿qué es lo que nos hacen? Que era lo que hablábamos antes, que yo en el despacho o en la autoevaluación que haga todos los meses, me voy diciendo, ¿voy bien o voy mal? Por lo tanto, aquí ponemos indicadores. Indicadores de la misión, y si estamos hablando del cuadro de trabajo individual, pues estamos hablando de los indicadores de su trabajo, de su contribución a la misión. Ten en cuenta que si en la misión no le metemos los conceptos estos,
es que al final por algún sitio se estropea el salto. Después Bartolomé habla del balance. El balance habla de los riesgos que tenemos, tal, ¿vale? Yo, cuando esto lo estaba intentando meter dentro del concepto, porque, claro, esto hay que gobernarlo, ¿eh? Bartolo hablaba de que para gobernar esto hay que hacerlo con partitura, ¿eh? Que no valía hacerlo de oído, sino con partitura. Por eso yo decía que la partitura precisamente es el cuadro de mando, ¿vale? Para valorar los riesgos, nosotros aquí hablamos de los proyectos de empresas, ¿eh? Que son todas aquellas cosas que a nosotros de alguna forma u otra nos atacan y que tenemos que defendernos o nos autoatacamos, ¿no? Y por último, él hablaba del patrimonio en este concepto, ¿eh? Que él decía que el patrimonio es lo que marca el rumbo. Y yo aquí lo que hablaba era de la misión. Quien nos marca el rumbo a nosotros es la misión, ¿vale? Yo mucho más rollo no tengo aquí, ¿eh? Otra vez empantado con la misma pregunta que te hice el mecánico y para vosotros, ¿qué es el patrimonio? O sea, ¿cómo lo vas a trabajar con los hermanos? Y cómo lo... Hombre, por ejemplo, yo en esta reflexión primero me la hice yo a mí mismo, ¿eh? Y aquí os abro mi corazón totalmente, ¿eh? Cuando me contestó el mecánico, pues yo le dije, mira, yo hijos no tengo y mi futuro la verdad es que no me preocupa mucho, ¿no? A lo mejor soy un descerebrado, pero es lo que me pasa. Mi tiempo, estoy acostumbrado toda la vida a hacer cosas y me paso muy bien haciendo esas cosas, pero no tengo unas aficiones, y las aficiones que tenía, pues la verdad es que era pintar y me he quedado para pintar estos muñequitos de aquí, ¿no? Y mi estatus, no me importa mucho el estatus tampoco. Y yo le decía, pues mira, es que para mí lo único importante en mi patrimonio es esto de aquí, ¿eh? Si yo no tuviera esto de aquí, le decía yo a los clientes, no sería capaz de trataros como os estoy tratando, ni a los empleados hacer eso, con lo cual es que esto para mí, y esto es lo que yo tengo que defender. Ahora, cuando yo me ponga a trabajarlo eso con mis hermanos, que lo tenemos que hacer precisamente en septiembre, pues probablemente a mis hermanos aún no les preocupe esto de aquí y tendremos que crear una jerarquía de cosas y en función de esa jerarquía, pues estructurar la empresa para que eso se pueda hacer así, ¿eh? Esto, ¿qué? No, claro, que ahí en el Consejo de Administración tendremos que sacar la priorización y probablemente de esa priorización pues salgan en el cuadro de mando o en la misión de la corporación pues salgan otros conceptos que ahora mismo no están contemplados, o no. Lo que sí está claro es que la empresa estructuralmente a nivel legal va a tener que cambiar, seguro, porque va a haber empresas que no van a tener sentido en este concepto. Bueno, esto sí que se llama improvisar. ¿Qué? Esto es pura opinión y además es diarrea mental pura y dura, ¿eh? Que no tiene esto mucho más cosas, ¿no? Y... ¿qué? Sí, hay un concepto que Carlos lo ha escuchado mucho, que había un hermano mío que decía que yo no quiero ser el más rico del cementerio, ¿eh? Pero, Mano, a mí, además de que lo has explicado de forma muy interesante, en el libro de John Asha, el de Dueño de Zappos, que lo vendió por 1.200 millones a Amazon, ahí él habla del Delivering Happiness, pero lo que él comentaba es metió un socio en la empresa, porque
necesitaba financiación, que estaba totalmente en contra de las prioridades que él tenía, que era hacer feliz a sus clientes. Problema. Y dice, lo he aprendido a base de sufrir el problema, pero ¿cuántas veces nos ocurre ahora que también tenemos que tener muchas alianzas? Hoy en día el tema de las alianzas ayuda a vender más, a expandirse y demás. Pues a lo mejor aparentemente este aliado me puede ayudar a abrir un mercado, a ganar beneficio a corto, pero si no está conmigo, si no está alineado aquí, yo yo de hecho defendía que esto tiene un concepto de principio. Yo cuando creo la empresa tengo que tener las ilusiones, las creencias y los bienes necesarios para desarrollarlo, por lo menos económicos. Esto tiene concepto de medio, y esto tiene concepto de fin, en cuanto que al final lo que estamos intentando conseguir, pero no a nivel de accionistas, sino que es que el patrimonio, vuelvo a decir, que cuando decimos es que los primeros propietarios de la empresa son los trabajadores de la empresa, por lo menos eso lo decimos nosotros, porque si la empresa se va a la porra, el que más pierde es el trabajador, los demás a lo mejor tienen su patrimonio guardado aquí en el bolsillillo, su patrimonio de este concepto. Bueno, pues aquí al final lo que perseguimos es ser felices, porque no se persigue mucho más que esto, bien sea porque tenga uno mucho dinero o bien porque tenga... Entonces, cuando se conceptúa así, no solamente sirve para el Consejo de Administración, que es a lo que yo iba, sino que es que esto tiene que servir y tenemos que lograr alinear a la gente, que eso ya, si es difícil lo que decía John, ya esto es la leche, perdón, lograr alinear que probablemente en UP, por lo que han contado, estén muy alineados en lo que les importa a ellos. Nosotros sí hemos visto que a nivel de consejo de dirección, donde no son familiares, los roces que tenemos más gordos, y eso es porque hay intereses de gente que no están en la misma línea, y eso al final te crea un problema. La salida que tuvimos nosotros de Miguel Ángel fue porque no compartía, en las prioridades no compartía las mismas que teníamos la mayoría de la gente del Consejo de Dirección, y eso lo sabes tú. Entonces, el alineamiento y por lo menos definir cuáles son los criterios por los que se rige, y además esto es muy difícil de evaluar, porque es que no hay ninguna cuenta de la empresa donde aparezcan estos conceptos. O sea, que no te puedes ir a decir, a ver cómo estamos de estatus o de confort. Eso no aparece en la cuenta. Yo en el balance mío, desde luego, no aparece, a lo mejor en otros sí, pero... Bueno, yo esto me parecía un rollo, se lo dije así a Carlos, y me dice, ¿qué medios quiere? Y dije, pues mira, yo lo único medio que quiero es una pizarra, porque no sé mucho más de esto.